¿Sabías que gran parte de lo que te detiene no es la realidad, sino una mentira que tu mente te cuenta? ¿Ese susurro frío que te paraliza justo cuando más quieres avanzar? ¿Ese monstruo invisible llamado miedo no es más que una historia que se repite una y otra vez disfrazada de verdad? Tu miedo te miente. No siempre fue así, pero en algún momento, sin que te dieras cuenta, aceptaste esas mentiras como hechos irrefutables. Te convencieron de que el riesgo es sinónimo de desastre, de que el rechazo duele para siempre, de que equivocarse significa fracasar. Y por eso te quedaste quieto, atrapado en la zona segura, sin siquiera intentar dar ese paso que podría cambiarlo todo. Este libro no es un manual para eliminar el miedo. Eso es imposible y tampoco deseable. El miedo es parte de ti, una señal vital que merece respeto. Pero sí es una guía para descubrir cuándo el miedo te engaña, cómo desmontar sus mentiras y, lo más importante, cómo usarlo para empujarte hacia una vida más auténtica, valiente y libre. Prepárate para mirar al miedo a los ojos, desafiar sus falsedades y tomar el control de tu propia historia. Porque la verdad es que tienes mucho más poder del que imaginas, solo necesitas saber dónde buscarlo. Bienvenido a este viaje, tu miedo te miente y aquí vas a descubrir la verdad. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La gran mentira del miedo. El miedo es esa voz interna que muchas veces escuchamos con demasiada atención. Esa presencia constante que se instala en nuestras decisiones, en nuestras dudas, en las noches de insomnio y en los momentos clave que podrían definir nuestra vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa voz, ese miedo, no siempre dice la verdad? ¿Qué pasaría si ese miedo, lejos de ser un guía fiable, es en realidad un maestro de la mentira? Desde que somos pequeños, el miedo se nos presenta como un protector, una alarma que suena cuando hay peligro real, cuando nuestra vida o bienestar están en riesgo. Sin embargo, a medida que crecemos, esa función primaria del miedo se transforma y, sin que nos demos cuenta, comienza a mentirnos para mantenernos en una zona cómoda, controlada, predecible. La gran mentira del miedo es que nos hace creer que es un enemigo que debemos evitar, pero en realidad es un aliado mal entendido, que, si aprendemos a escuchar con atención, nos puede señalar las oportunidades más valiosas de crecimiento. La mayoría de las veces, lo que llamamos miedo no es más que una mezcla de ansiedad, dudas y creencias limitantes que hemos ido acumulando por experiencias pasadas, por el entorno, por lo que nos dijeron que era peligroso o imposible. Nos dice que no somos capaces, que no estamos listos, que el fracaso es inminente y que la vergüenza será insoportable. Nos pinta un cuadro tan oscuro que preferimos quedarnos inmóviles, porque el movimiento podría implicar enfrentarnos a esas mentiras. Pero la realidad es que el miedo es un reflejo distorsionado de lo que realmente puede pasar. Es una película mal editada que se repite en nuestra mente, una señal que confunde el peligro real con el miedo imaginario. Cuando comprendemos que el miedo miente, que exagera, que dramatiza, empezamos a recuperar el poder sobre nuestras decisiones y nuestra vida. En este capítulo descubrirás cómo el miedo te engaña con sus historias, cómo te ha condicionado a vivir por debajo de tu verdadero potencial y, lo más importante, cómo empezar a ver más allá de esas mentiras para que tu vida se abra a nuevas posibilidades. Porque la libertad comienza cuando dejamos de creer en lo que el miedo nos dice sin cuestionarlo. Capítulo 2. Biología del temor. Para entender por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros, necesitamos mirar más allá de la mente y adentrarnos en el cuerpo, en el mecanismo biológico que sustenta esa emoción tan antigua como la vida misma. El miedo no es solo una reacción psicológica, es una respuesta corporal profundamente arraigada en nuestra evolución. Desde que los primeros seres vivos habitaron este planeta, el miedo ha sido la señal que activa nuestros sistemas para sobrevivir ante amenazas reales o potenciales. Cuando el cerebro detecta peligro, aunque sea una amenaza imaginaria, se activa una cadena inmediata de reacciones que preparan al cuerpo para la acción, luchar, huir o quedarse congelado.
Esa respuesta automática, conocida como respuesta de estrés agudo, es un regalo de la naturaleza para protegernos. Pero hoy, en nuestra vida moderna, esas señales se disparan con demasiada frecuencia, y lo que es peor, muchas veces ante peligros que solo existen en nuestra mente. Nuestro cerebro, más específicamente la amígdala, actúa como una especie de centinela que evalúa constantemente el entorno para decidir si estamos en peligro. Cuando percibe algo amenazante, envía señales que disparan una cascada de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas aumentan el ritmo cardíaco, la respiración se acelera, los músculos se tensan y la atención se enfoca de manera casi obsesiva en la fuente de miedo. Es un sistema pensado para situaciones de emergencia, donde cada segundo cuenta, como huir de un depredador. Sin embargo, en la mayoría de los casos actuales, esas reacciones se activan en contextos que no implican peligro físico real, como hablar en público, tomar una decisión importante o enfrentar un conflicto interpersonal. El cuerpo no distingue si la amenaza es una serpiente venenosa o la incertidumbre de un cambio laboral. Para él, la respuesta es la misma. Y ahí está la trampa. Nuestro cuerpo se prepara para una batalla que en realidad no existe, y esa energía inmensa queda atrapada dentro, generando malestar, ansiedad, bloqueo y en muchos casos paralización. Por eso es tan importante entender cómo funciona la biología del temor, porque solo al conocer el origen fisiológico de esa emoción podemos empezar a desactivar su poder desde la raíz. No se trata de eliminar el miedo, sería negar una parte esencial de nuestra humanidad, sino de aprender a reconocer cuándo el cuerpo está reaccionando a mentiras del miedo y no a peligros reales. Al comprender este proceso, podemos usar técnicas que ayudan a calmar el sistema nervioso, como la respiración consciente, la atención plena o la práctica de ejercicio físico. Estas herramientas permiten que la respuesta automática del miedo no nos controle, sino que sea una señal más que interpretamos con sabiduría. Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces has sentido esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago o esa tensión en el cuerpo sin que realmente hubiera un peligro tangible? Es el miedo biológico actuando, pero basado en una amenaza que tu mente ha creado o exagerado. Saber que este mecanismo está en tu cuerpo para protegerte y que no siempre responde a la verdad externa es liberador. Te invita a cuestionar esas sensaciones, a no dejar que el cuerpo y la mente caigan en el círculo vicioso de la mentira del miedo. La invitación es empezar a escuchar a tu cuerpo con atención y amor, a no juzgar esas señales como debilidades, sino como mensajes que merecen comprensión y cuidado. Cuando entiendes la biología del temor, te vuelves más compasivo contigo mismo y menos prisionero de ese miedo que te miente. Porque al final, el miedo es solo una señal, una alerta que podemos aprender a interpretar con claridad para vivir con más calma, con más libertad y con más valentía. Capítulo 3. De aliado a carcelero. El miedo, en su origen, es un guardián que vela por nuestra seguridad, un compañero indispensable en el viaje de la vida que nos alerta frente al peligro y nos prepara para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, lo que alguna vez fue un aliado esencial puede transformarse en nuestro peor enemigo cuando dejamos que se apodere de nuestra mente y de nuestras decisiones. Esta transformación ocurre de manera silenciosa, casi imperceptible. Poco a poco, sin darnos cuenta, permitimos que el miedo deje de ser una alarma puntual para convertirse en una prisión invisible que limita nuestra existencia. Es importante entender este cambio porque ahí radica la clave para liberarnos y recuperar el control de nuestras vidas. En un primer momento, el miedo cumple su función protectora, nos advierte del riesgo inminente, nos ayuda a evitar situaciones peligrosas y nos mantiene alerta. Pero cuando el miedo se vuelve crónico, cuando se instala como una presencia constante, deja de ser útil y se convierte en un obstáculo que bloquea nuestro crecimiento. Esa transición de aliado a carcelero es producto de la repetición de pensamientos negativos, de creencias limitantes que alimentamos día tras día, de experiencias dolorosas que se graban en nuestro interior y que condicionan nuestra forma de interpretar la realidad. Cuando el miedo gobierna, nos convence de que lo desconocido es sinónimo de amenaza, de que el fracaso será catastrófico, de que la opinión de los demás define nuestro valor. Es en ese punto cuando el miedo comienza a mentirnos con insistencia, pintando escenarios catastróficos que no son más que ficciones creadas por nuestra mente para justificar la inacción.
Vivir bajo el dominio del miedo carcelero es como estar atrapado en una jaula invisible. Ves la puerta, sabes que puedes abrirla, pero algo dentro te detiene. Ese algo es el miedo disfrazado de precaución, de prudencia, de sentido común. Nos repetimos a nosotros mismos que no estamos listos, que no es el momento, que las condiciones no son las adecuadas, y así postergamos nuestros sueños y deseos indefinidamente. Pero esa jaula no solo limita lo que hacemos, también condiciona lo que somos. Nos convertimos en una versión reducida de nosotros mismos, renunciando a partes valiosas de nuestro potencial por miedo a fracasar, a sufrir o a ser rechazados. Esa renuncia genera una insatisfacción profunda, un vacío que se traduce en frustración, ansiedad y una sensación constante de que algo falta en nuestra vida. Sin embargo, reconocer que el miedo se ha transformado en carcelero es el primer paso para liberarnos, porque una vez que identificamos esa prisión invisible, podemos empezar a cuestionar las cadenas que nos atan. ¿Cuáles son esas creencias que nos mantienen prisioneros? ¿De dónde vienen esas voces internas que nos dicen no puedo, no debo o no merezco? Hacer este trabajo de introspección no es fácil, pero es fundamental para recuperar la libertad. Además, es necesario entender que esa jaula está construida con materiales frágiles, pensamientos, emociones y patrones que pueden ser desmontados uno a uno. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a convivir con él sin que nos controle. Podemos transformar ese miedo carcelero en un aliado consciente, una señal que nos indique dónde están nuestras zonas de confort, para que podamos expandirnos con valentía. Al hacerlo, dejamos de ser prisioneros y nos convertimos en arquitectos de nuestra vida, tomando decisiones desde la conciencia y el coraje en lugar de la inseguridad y la duda. La libertad que buscamos está al alcance, solo necesitamos la voluntad de enfrentar el miedo con honestidad, de aceptar su presencia sin juzgarla y de dar pasos concretos hacia lo que realmente queremos. En este proceso, descubriremos que, aunque el miedo puede ser fuerte, no es invencible. Nuestra capacidad para crecer, aprender y amar es mucho mayor que cualquier temor que la mente pueda fabricar. Así, el miedo deja de ser carcelero y vuelve a ser el guardián sabio que nos acompaña sin detenernos, permitiéndonos vivir una vida plena, auténtica y libre. Capítulo 4. Historias que te cuentas. Una de las herramientas más poderosas que tiene el miedo para mantenernos atrapados no es una amenaza externa ni un peligro visible, sino las historias que construimos en nuestra mente. Estas historias, relatos que a menudo parecen verdades absolutas, son narrativas internas que explican por qué sentimos miedo, por qué dudamos y por qué nos detenemos. Pero lo que rara vez cuestionamos es que estas historias son, en su mayoría, fabricaciones basadas en interpretaciones parciales, recuerdos distorsionados o creencias heredadas que hemos aceptado sin ponerlas a prueba. Nuestra mente es como un escritor incansable que, para protegernos, escribe guiones donde el miedo tiene el papel principal, y donde los finales suelen ser trágicos. Estas narrativas se repiten una y otra vez, reforzando la idea de que el mundo es peligroso, que no somos capaces o que el fracaso nos definirá para siempre. Lo paradójico es que, aunque estas historias nos mantienen en alerta y nos protegen de ciertos riesgos, también nos limitan y nos impiden vivir con plenitud. La forma en que interpretamos los hechos es lo que da forma a nuestro miedo. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y generar historias completamente diferentes a partir de ella. Una puede verla como una oportunidad, la otra como una amenaza. Esto demuestra que el poder del miedo está en la interpretación, no en los hechos en sí. Por ejemplo, imagina que alguien se enfrenta a una entrevista de trabajo y empieza a contarse una historia donde piensa que va a fracasar, que no es lo suficientemente bueno y que será rechazado. Esa historia genera ansiedad, inseguridad y probablemente afecte su desempeño. Pero si logra cambiar esa historia, diciéndose que es una oportunidad para aprender, que está preparado y que cualquiera que sea el resultado no define su valor, el miedo pierde fuerza y la confianza crece. Las historias que nos contamos están moldeadas por nuestras experiencias pasadas, por el entorno en que crecimos, por las expectativas que recibimos y por los mensajes que absorbimos. A menudo, estas historias son una mezcla de recuerdos reales y de interpretaciones subjetivas que no han sido cuestionadas. Por eso es tan importante aprender a identificarlas y a desafiarlas.
El primer paso es tomar conciencia de las historias que alimentan nuestro miedo. Preguntarnos, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo en este momento? ¿Es esa historia realmente cierta o es una interpretación basada en emociones o en creencias limitantes? Muchas veces, al analizar estas narrativas con detenimiento, descubrimos que están llenas de exageraciones, generalizaciones o verdades a medias. La práctica de observar nuestras historias internas sin juzgarlas permite que pierdan su poder sobre nosotros. Al comprender que no somos nuestras historias, sino los observadores de ellas, ganamos la libertad de escribir nuevos relatos que nos empoderen. Cambiar la narrativa no significa negar el miedo ni ignorar las dificultades, sino reinterpretarlas desde una perspectiva que nos fortalezca. Es un acto de valentía reescribir el guión, abandonar el papel de víctima y asumir el rol de protagonista activo de nuestra vida. Este proceso requiere paciencia y práctica, porque las historias antiguas tienen raíces profundas. Pero con cada pequeño cambio, cada pensamiento diferente, cada diálogo interno más amable, vamos debilitando la mentira del miedo y construyendo una versión más auténtica y valiente de nosotros mismos. Al final, entender que las historias que nos contamos son solo eso, nos abre la puerta a una realidad más amplia, donde el miedo deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en un maestro que nos impulsa a crecer. Así, aprender a narrar con conciencia es uno de los pasos más poderosos para vivir una vida libre de las mentiras que el miedo nos susurra. Capítulo 5. La trampa de la seguridad. La seguridad es una necesidad fundamental para cualquier ser humano. Es el refugio donde nos sentimos protegidos, donde el riesgo parece mínimo y donde creemos que podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, esa misma búsqueda intensa e incesante de seguridad puede convertirse en la trampa más peligrosa que el miedo nos tiende, porque nos lleva a vivir encerrados en una burbuja de comodidad que limita nuestro crecimiento y nos aleja de la vida auténtica que anhelamos. Desde pequeños se nos enseña a buscar la seguridad, a tener un trabajo estable, a evitar conflictos, a mantenernos en relaciones conocidas, a no salirnos de la zona de confort. Estas enseñanzas, que en esencia son válidas y necesarias, se convierten en cadenas cuando se exageran y cuando el miedo las convierte en mandatos rígidos que no admiten flexibilidad. La trampa de la seguridad se manifiesta cuando sacrificamos nuestros sueños, deseos y potencial por miedo a perder lo que ya tenemos, por miedo a lo desconocido, por miedo a arriesgar. Nos convencemos de que permanecer en lo conocido, aunque sea insuficiente o insatisfactorio, es mejor que enfrentar la incertidumbre que trae el cambio. Sin embargo, esa búsqueda de seguridad es una ilusión. La vida es un flujo constante de cambios, imprevistos y riesgos, y pretender controlarla plenamente es como querer detener el viento con las manos. Esa ilusión de control nos hace ignorar que la verdadera seguridad no está en el exterior, sino en nuestra capacidad interna para adaptarnos, aprender y recuperarnos. La trampa se cierra cuando el miedo nos dice que la estabilidad es lo único que importa, cuando nos impide arriesgar, cuando paraliza nuestra voluntad de avanzar hacia lo que realmente queremos. Es entonces cuando la seguridad se convierte en un enemigo disfrazado de protector, en una jaula invisible que limita nuestras posibilidades y apaga nuestro entusiasmo. Pero la paradoja es que buscar la seguridad a toda costa genera más inseguridad, porque nos desconecta de nuestra resiliencia y nos hace vulnerables ante cualquier cambio inesperado. Además, vivir en esa zona segura puede generar un vacío profundo, una sensación de que algo falta, porque nuestra naturaleza anhela crecimiento, desafíos y expansión. La invitación en este capítulo es a cuestionar qué significa realmente seguridad para nosotros. ¿Es un lugar externo o una sensación interna? ¿Es evitar el riesgo o tener la confianza para enfrentarlo? Aprender a diferenciar entre el miedo que protege y el miedo que limita es clave para salir de la trampa. La verdadera seguridad nace de conocernos, de aceptar nuestras vulnerabilidades y fortalezas y de cultivar la capacidad de estar presentes ante lo incierto sin dejar que el miedo nos paralice. Esto implica un acto de coraje profundo, atrevernos a soltar el control rígido, a confiar en nuestra capacidad para navegar las tormentas, a entender que el riesgo es inherente a la vida, pero también una fuente de aprendizaje y transformación. Al salir de la trampa de la seguridad, empezamos a vivir con más autenticidad, a tomar decisiones que nos acercan a lo que realmente importa y a experimentar la libertad que viene de aceptar la incertidumbre como parte natural del camino.
La seguridad real no es la ausencia de miedo, ni la garantía de resultados, sino la capacidad de estar firmes, conscientes y valientes ante cualquier circunstancia. Al comprender esto, transformamos el miedo que nos limita en un aliado que nos impulsa a crecer, y dejamos de ser prisioneros de una seguridad ilusoria que solo nos aleja de la vida plena que merecemos. Capítulo 6. Señales falsas. Una de las grandes trampas del miedo es que nos hace confundir señales internas que no siempre corresponden a un peligro real. Nuestro cuerpo y nuestra mente están diseñados para alertarnos cuando algo amenaza nuestra seguridad, pero a veces esas alertas se disparan sin motivo, generando una sensación intensa de alarma que en realidad es infundada. Estas son las llamadas señales falsas del miedo, manifestaciones que nos engañan y nos llevan a tomar decisiones basadas en suposiciones erróneas o en emociones desbordadas. Comprender cómo y por qué ocurren estas señales falsas es fundamental para liberarnos del control que el miedo ejerce sobre nuestra vida. El primer paso es reconocer que no todo miedo es válido. La experiencia humana está llena de momentos en los que sentimos miedo, ansiedad o preocupación que no se corresponden con una amenaza objetiva. Por ejemplo, la ansiedad anticipatoria, que se produce cuando imaginamos escenarios negativos futuros, genera una reacción física y emocional similar a la de un peligro real, pero en realidad estamos atrapados en una construcción mental. Estas señales falsas pueden manifestarse en síntomas corporales muy intensos, sudoración, palpitaciones, tensión muscular, dificultad para respirar, mareos, entre otros. Nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos ante un peligro real, pero ese peligro no existe en el presente. Esta desconexión entre la realidad externa y la respuesta interna puede generar confusión, frustración e incluso miedo al miedo, que es la ansiedad que surge solo por anticipar una nueva reacción de miedo. Además, las señales falsas no solo provienen del cuerpo, sino también de la mente. Nuestra imaginación es poderosa y puede crear escenarios catastróficos con facilidad, basándose en miedos pasados, creencias limitantes o mensajes culturales que hemos absorbido. Cuando la mente se convierte en un generador constante de alarmas sin fundamento, perdemos la capacidad de discernir entre lo que es peligroso y lo que es solo producto de nuestra imaginación. Por eso, aprender a distinguir las señales reales de las falsas es un ejercicio de atención y reflexión profunda. Necesitamos desarrollar una relación más consciente con nuestras emociones y sensaciones, observándolas sin juicio y preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay una amenaza tangible o estoy reaccionando a un pensamiento? ¿Puedo comprobar esta sensación con hechos objetivos? Esta práctica de cuestionamiento nos ayuda a romper el ciclo de miedo infundado y a recuperar el equilibrio emocional. Otro aspecto importante es entender que las señales falsas del miedo a menudo están relacionadas con experiencias pasadas que dejaron una huella emocional profunda. Nuestro cerebro tiende a activar respuestas automáticas para protegernos de repetir el sufrimiento, pero en ocasiones esa protección se vuelve un impedimento para vivir plenamente. Al explorar esas raíces emocionales, podemos empezar a sanar las heridas que alimentan esas falsas alarmas y disminuir su impacto en nuestro presente. Por último, es vital cultivar la paciencia y la compasión hacia nosotros mismos en este proceso. No se trata de eliminar el miedo de la noche a la mañana, sino de aprender a convivir con él, a interpretarlo correctamente y a no dejar que nos domine. Al aceptar que a veces nuestro cuerpo y mente nos engañan con señales falsas, nos damos permiso para ser más amables, para bajar la guardia y para avanzar con pasos firmes hacia la libertad interior. Reconocer las señales falsas es un acto de poder y de amor propio que nos acerca a una vida en la que el miedo ya no es un tirano, sino una emoción que podemos escuchar sin que nos controle. Esta comprensión abre la puerta a una nueva relación con nosotros mismos y con el mundo, donde la tranquilidad y la valentía pueden coexistir. Capítulo 7. El poder de la vulnerabilidad. En un mundo que valora la fortaleza, la seguridad y el control, la vulnerabilidad suele ser vista como una debilidad, un lugar donde el miedo se vuelve más intenso y la inseguridad parece dominar. Sin embargo, la vulnerabilidad es en realidad una de las fuentes más poderosas de transformación y crecimiento personal.
Reconocer nuestra vulnerabilidad es aceptar que somos humanos, que sentimos miedo, incertidumbre y fragilidad, y que precisamente en esa aceptación reside la llave para liberarnos de la mentira del miedo. Cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos un espacio donde el miedo pierde su poder absoluto, porque dejamos de resistirlo, de negarlo o de huir de él. La vulnerabilidad implica mostrarnos tal como somos, con nuestras dudas, temores y heridas, sin máscaras ni defensas. Este acto de honestidad radical con nosotros mismos y con los demás genera una conexión auténtica que nos fortalece desde dentro. Muchas veces, el miedo a ser vulnerables nos mantiene atrapados en una fachada de perfección o invulnerabilidad que, en realidad, es una prisión mucho más estrecha. Nos escondemos detrás de roles, expectativas y juicios para protegernos del rechazo o del dolor. Pero esa protección es una mentira porque nos aleja de nuestra esencia y nos impide vivir con plenitud. La valentía real no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con el corazón abierto, de aceptar que sentirnos vulnerables no nos hace menos fuertes, sino más humanos. La vulnerabilidad nos invita a un diálogo interno más amable y compasivo, donde reconocemos que el miedo es parte de la experiencia humana, no un defecto que debemos ocultar. Además, ser vulnerable nos permite aprender de nuestras emociones y de nuestras experiencias y nos abre la puerta a la creatividad, la innovación y la conexión profunda con otros. Cuando dejamos caer las barreras, permitimos que la vida fluya con mayor autenticidad y que podamos experimentar la alegría, el amor y la gratitud en toda su intensidad. Esta apertura también implica aceptar la incertidumbre, que es la hermana inseparable de la vulnerabilidad. Al abrazar lo incierto, dejamos de buscar garantías externas y cultivamos la confianza en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga, sin importar el resultado. Es un acto de fe en nosotros mismos y en la vida. Reflexiona en cómo has evitado tu propia vulnerabilidad por miedo a ser juzgado, rechazado o herido. Piensa en las veces que, al mostrarte auténtico, has experimentado una sensación de alivio y conexión que el miedo no puede borrar. Entender que la vulnerabilidad es un poder te invita a cambiar la relación que tienes con el miedo. Ya no es una fuerza que te paraliza o que te hace esconderte, sino una emoción que puedes atravesar con coraje y amor propio. Al final, la vulnerabilidad es el camino hacia una vida más libre, plena y verdadera, donde el miedo deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro que nos guía hacia nuestro crecimiento más profundo. Capítulo 8. La paradoja del control. En la búsqueda constante de seguridad y paz interior, uno de los espejismos más comunes que el miedo nos presenta es la ilusión de control. Creemos que si podemos controlar cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más pequeñas hasta los eventos más importantes, podremos evitar el dolor, el fracaso y el sufrimiento. Pero esta creencia, tan arraigada y poderosa, es también una de las trampas más profundas en las que caemos, porque el control absoluto es una paradoja imposible, y el intento de alcanzarlo solo alimenta el miedo y la ansiedad. El deseo de control nace del miedo a lo desconocido y a la incertidumbre. Cuando enfrentamos situaciones que no podemos prever o manejar, surge la necesidad de agarrarnos a algo firme, de crear certezas en medio del caos. Sin embargo, la vida es, por naturaleza, impredecible y cambiante, y el control que intentamos ejercer es limitado y efímero. La paradoja está en que, mientras más intentamos controlar, más perdemos el control. Esta realidad puede resultar desconcertante y hasta dolorosa, porque implica aceptar nuestra vulnerabilidad y la imposibilidad de dominar todo lo que nos rodea. Pero paradójicamente, esa aceptación es la clave para recuperar la verdadera libertad y la paz interior. Vivir con la ilusión de control absoluto es vivir en un estado constante de tensión, tratando de anticipar y manejar cada variable, lo cual es agotador y frustrante. Nos lleva a desconfiar del flujo natural de la vida, a resistirnos al cambio y a vivir en una vigilancia constante, donde el miedo es el motor que nos impulsa a actuar desde la ansiedad. Por el contrario, aceptar que no podemos controlar todo nos invita a soltar el esfuerzo inútil y a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos, para responder con creatividad y resiliencia ante lo inesperado.
Esta confianza nace del autoconocimiento, de la experiencia y de la conexión con una sabiduría interna que trasciende el miedo. Aceptar la paradoja del control no significa resignación ni pasividad, sino un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con la vida. Significa actuar con intención y responsabilidad, pero sin la necesidad de aferrarnos a resultados específicos. Es un equilibrio delicado entre la acción consciente y la entrega, entre el compromiso y la flexibilidad. Reflexionar sobre esta paradoja nos lleva a cuestionar muchas de las creencias que sustentan nuestro miedo. ¿Cuánto de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable? ¿Cuánto nos perdemos de la belleza y la riqueza de la vida por estar atrapados en la necesidad de certeza? Al abrirnos a la incertidumbre, descubrimos que el control real está en nuestra actitud y en nuestra capacidad para elegir cómo responder a lo que sucede, no en la capacidad para prevenir o manejar cada circunstancia externa. Este cambio de perspectiva nos libera de la prisión del miedo y nos conecta con una forma de vivir más auténtica y plena. En este sentido, la paradoja del control es también una invitación a la humildad, a reconocer que somos parte de un todo mayor y que no podemos prever ni dominar todos los aspectos de nuestra existencia. Al aceptar esta realidad, cultivamos la paz interior, la confianza y la libertad. De esta manera, el miedo deja de ser un tirano que nos controla y se convierte en un maestro que nos guía hacia una vida más consciente y valiente. Capítulo 9. El silencio interior. En medio del ruido constante que caracteriza nuestra vida cotidiana, el silencio interior se convierte en un espacio sagrado y necesario para confrontar el miedo y descubrir la verdad que se oculta tras sus mentiras. Vivimos inmersos en estímulos externos, tecnología, información, responsabilidades, expectativas, que no solo saturan nuestra mente, sino que también actúan como una forma de evasión frente a los temores que llevamos dentro. El silencio interior es ese lugar donde cesan las distracciones y podemos escucharnos a nosotros mismos con honestidad, sin juicios ni máscaras. Sin embargo, acercarse a ese silencio no es fácil. Para muchas personas, el silencio es incómodo, incluso aterrador, porque en él se revelan las emociones profundas que habitualmente intentamos evitar: la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre y, por supuesto, el miedo. Pero es precisamente en ese silencio donde reside la posibilidad de transformación. Cuando nos atrevemos a detenernos y a entrar en contacto con nuestro mundo interior, empezamos a distinguir entre las voces del miedo y la voz de nuestra verdad. El miedo, como hemos visto, tiende a mentirnos, a exagerar peligros, a construir escenarios negativos que paralizan nuestra acción. La voz interior auténtica, en cambio, es calmada, clara y compasiva. Es una guía que nos invita a actuar desde la conciencia y el amor propio. El silencio interior nos permite crear un espacio seguro para esta escucha profunda, donde podemos observar sin identificarnos con los pensamientos y emociones que surgen. Es un entrenamiento de la atención plena, de la presencia consciente, que nos ayuda a desarmar las trampas de la mente y a recuperar el poder sobre nuestras reacciones. En ese silencio, podemos reconocer que el miedo es solo una emoción pasajera, una señal que nos alerta, pero que no nos define. Podemos empezar a comprender que detrás del miedo hay deseos y necesidades genuinas y que atenderlos desde la calma nos permite encontrar soluciones más sabias y creativas. Además, el silencio interior nos conecta con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que es inmutable y profunda, más allá de las circunstancias externas. Es en este espacio donde se cultiva la resiliencia, la confianza y la capacidad para enfrentar la vida con equilibrio. Practicar el silencio interior requiere disciplina y valentía, porque implica enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones ni evasiones. Pero los beneficios son enormes: una mayor claridad mental, una reducción del estrés y la ansiedad, y una conexión más profunda con nuestros valores y propósitos. En la práctica, el silencio interior puede cultivarse a través de la meditación, la contemplación, el tiempo en la naturaleza o simplemente momentos de pausa consciente en la rutina diaria. Lo importante es crear ese espacio donde podamos ser testigos atentos de nuestro mundo interno sin prisas ni juicios. Reflexionar sobre el silencio interior es entender que aunque el miedo es inevitable, no es invencible.
Al silenciar el ruido externo y las historias que nos contamos, podemos escuchar la verdad que nos libera y encontrar la fuerza para avanzar con coraje. Este capítulo es una invitación a detenernos, a mirar hacia adentro y a descubrir que la libertad frente al miedo comienza en ese lugar tranquilo y profundo que todos llevamos dentro. Capítulo 10. El miedo a la soledad. La soledad es una experiencia que muchos temen con intensidad, y no es casualidad. En nuestro ser humano profundo, la conexión con otros es una necesidad vital, un anhelo que va más allá de lo físico y que se relaciona con sentirnos vistos, aceptados y acompañados. Sin embargo, el miedo a la soledad va mucho más allá de estar físicamente solos. Es un miedo a la desconexión, a la sensación de vacío y abandono que puede generar una profunda angustia interior. Este miedo puede paralizarnos, impedirnos tomar decisiones que nos lleven a crecer o simplemente a estar en paz con nosotros mismos. La sociedad actual, con su ritmo acelerado y sus redes sociales, paradójicamente puede aumentar esta sensación de soledad, pues la conexión superficial no siempre reemplaza el contacto auténtico y profundo. El miedo a la soledad nos lleva a veces a buscar compañía a cualquier precio, incluso en relaciones que nos dañan o limitan, porque preferimos la compañía imperfecta a la sensación de vacío. Pero esta elección, muchas veces inconsciente, puede profundizar el sufrimiento y alimentar el miedo aún más. En realidad, la soledad es una oportunidad para el encuentro más valioso, el encuentro con uno mismo. Aprender a estar solos sin sentirnos abandonados es un acto de amor propio y de valentía. En ese espacio de soledad consciente, podemos escucharnos sin distracciones, conectar con nuestras emociones más profundas y descubrir nuestras necesidades y deseos auténticos. La soledad se convierte así en un refugio donde podemos sanar, reflexionar y crecer. Esto no significa que debamos aislarnos o renunciar a las relaciones, sino que necesitamos transformar la relación que tenemos con la soledad y con nosotros mismos. Cuando dejamos de temer a la soledad, podemos disfrutar de nuestra propia compañía, encontrar plenitud en el silencio y en la introspección. Esto nos fortalece y nos prepara para relacionarnos desde un lugar más auténtico y saludable con los demás. El miedo a la soledad también está vinculado a la inseguridad, déficit sobre nuestro propio valor y a la creencia errónea de que solo somos valiosos cuando estamos acompañados. Romper con esta creencia es fundamental para liberarnos de la dependencia emocional que alimenta el miedo. Cultivar la confianza en nosotros mismos, reconocer nuestra dignidad inherente y aprender a nutrirnos internamente son pasos esenciales para superar este miedo. Además, la soledad nos ofrece la posibilidad de descubrir quiénes somos más allá de los roles, las expectativas y las opiniones externas. Es en la soledad donde podemos conectar con nuestra esencia, con nuestra autenticidad y desde ahí construir una vida más plena y coherente. Por último, es importante recordar que la soledad y el aislamiento no son lo mismo. La soledad elegida y consciente es un espacio de crecimiento, mientras que el aislamiento impuesto por el miedo puede generar sufrimiento y desesperanza. Aprender a distinguir entre ambos es parte del camino hacia la libertad interior. En definitiva, superar el miedo a la soledad es un acto de valentía que nos acerca a la verdadera libertad, a la posibilidad de estar completos en nosotros mismos y de vivir relaciones más sanas y significativas. En ese encuentro con la soledad, descubrimos que no estamos solos realmente, porque la compañía más profunda está dentro de nosotros. Capítulo 11. Rompiendo las cadenas del pasado. Vivir con miedo a menudo significa arrastrar cadenas invisibles que nos atan a experiencias, heridas y creencias del pasado. Estas cadenas, aunque no se vean, condicionan profundamente nuestras decisiones, emociones y percepciones del presente. Muchas veces no somos plenamente conscientes de su peso, pero su influencia es constante, limitando nuestra capacidad de avanzar y vivir con libertad. El pasado tiene un poder enorme sobre nosotros porque es la base sobre la que construimos nuestra identidad. Las experiencias dolorosas, los traumas, las decepciones y los errores generan cicatrices que, si no se sanan, se convierten en creencias limitantes. Estas creencias como no soy suficiente, no puedo confiar, no merezco ser feliz, son mensajes que el miedo utiliza para mantenernos en la zona de confort del sufrimiento conocido.
Romper las cadenas del pasado implica un proceso profundo de reconocimiento, aceptación y liberación. Reconocer que esas heridas existen es el primer paso, no para perpetuar el dolor, sino para traerlas a la luz y darles el espacio necesario para sanar. Muchas veces preferimos evitar mirar hacia atrás porque tememos revivir el sufrimiento o sentirnos vulnerables, pero evadirnos solo fortalece el control que el pasado ejerce sobre nosotros. Aceptar el pasado no significa justificarlo ni vivir anclados en él, sino integrarlo como parte de nuestra historia que nos ha moldeado pero que no determina nuestro destino. La liberación ocurre cuando logramos observar nuestras experiencias con compasión, entendiendo que hicimos lo mejor que pudimos en cada momento con los recursos que teníamos. Este acto de autoperdón es fundamental para soltar la culpa y la vergüenza que alimentan el miedo. Además, romper las cadenas del pasado requiere transformar las creencias limitantes que hemos interiorizado. Esto implica un trabajo consciente de cuestionamiento y reprogramación mental, donde reemplazamos los mensajes negativos por afirmaciones de poder y amor propio. Al hacerlo, debilitamos la influencia del miedo y fortalecemos nuestra confianza y autoestima. El proceso también pasa por aprender a soltar lo que ya no nos sirve, ya sea relaciones tóxicas, hábitos dañinos o patrones repetitivos. Muchas veces, la fidelidad a lo conocido nos impide crecer, porque el miedo a lo desconocido es más fuerte que el deseo de cambio. Sin embargo, solo al soltar esas cargas podemos abrir espacio para nuevas experiencias, aprendizajes y formas de ser. Romper las cadenas del pasado es un acto de valentía que requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. No es un camino lineal, habrá recaídas y momentos de duda, pero cada paso hacia la libertad es una victoria. Reflexionar sobre estas cadenas nos invita a preguntarnos, ¿qué heridas del pasado sigo cargando? ¿Qué creencias limitantes me mantienen atrapado? ¿Qué necesito soltar para avanzar hacia una vida más plena? Al responder estas preguntas con honestidad, iniciamos un camino hacia la sanación y la transformación. Finalmente, es importante reconocer que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar nuestra relación con él. Al hacerlo, disminuye su poder y aumenta nuestra capacidad para vivir con presencia, confianza y libertad. Romper las cadenas del pasado es en esencia romper con la mentira del miedo que nos dice que no podemos cambiar ni crecer. Es liberarnos para ser quienes realmente somos y para crear la vida que deseamos sin que las sombras del ayer nos detengan. Capítulo 12. El arte de soltar. Soltar es uno de los actos más desafiantes y liberadores que podemos realizar en nuestra vida. El miedo, con su fuerza silenciosa y persistente, nos ata a personas, situaciones, creencias y emociones que ya no nos sirven, pero que nos cuesta dejar ir. Este apego, a menudo inconsciente, nos mantiene presos en una prisión invisible, donde el dolor se perpetúa y la felicidad parece inalcanzable. Aprender el arte de soltar es aprender a liberarnos de esas cadenas que nos atan y a confiar en que, al dejar ir, podemos encontrar un espacio más amplio para crecer y renacer. Soltar no es simplemente abandonar o renunciar. No es un acto de debilidad ni de derrota, sino un acto consciente de amor propio y sabiduría. Es aceptar que ciertas cosas, personas o situaciones cumplen un ciclo en nuestra vida y que aferrarnos a ellas solo genera sufrimiento. La resistencia al cambio es una de las principales manifestaciones del miedo. Nos aferramos a lo conocido, aunque sea doloroso, porque tememos lo desconocido y la incertidumbre que implica soltar. Sin embargo, esta resistencia solo prolonga nuestro dolor y limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Cuando aprendemos a soltar, abrimos un espacio para la transformación. Nos permitimos dejar atrás lo que ya no nos nutre para recibir lo nuevo con apertura y esperanza. Este proceso requiere una gran dosis de valentía, ya que implica enfrentar el vacío que queda al soltar y confiar en que ese vacío se llenará de nuevas oportunidades y aprendizajes. Soltar también significa perdonar. Muchas veces cargamos con rencores, resentimientos o culpas que nos atan al pasado y alimentan el miedo. Perdonar no implica olvidar o justificar lo sucedido, sino liberar el peso emocional que nos impide avanzar.
El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para recuperar la paz interior y la libertad emocional. Además, el arte de soltar nos invita a cuestionar nuestras creencias y expectativas rígidas. A menudo, el miedo surge porque queremos que la vida siga un guión específico, con resultados controlados y garantizados. Soltar esas expectativas nos permite vivir con mayor flexibilidad y aceptación, adaptándonos a las circunstancias sin perder nuestra esencia. Reflexionar sobre el proceso de soltar es reconocer que la vida está en constante cambio y que la felicidad no depende de aferrarnos a algo, sino de nuestra capacidad para fluir con ella. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sirve? ¿Qué miedo me impide dejar ir? ¿Cómo puedo cultivar la confianza para soltar y abrirme al cambio? En el fondo, soltar es un acto de fe en la vida y en nosotros mismos. Es confiar en que, aunque perdamos algo, ganaremos mucho más en términos de crecimiento, paz y libertad. Es reconocer que el miedo a perder es una ilusión que nos mantiene atrapados y que la verdadera seguridad está en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar sentido en cada etapa. El arte de soltar es por tanto una práctica diaria, un ejercicio de conciencia y valentía que nos acerca a una vida más auténtica y plena. Al dominar este arte, dejamos de ser prisioneros del miedo y nos convertimos en creadores de nuestro propio destino, capaces de abrazar la incertidumbre con confianza y amor. Capítulo 13. La resiliencia como camino. La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir o aguantar ante la adversidad, es una fuerza profunda que nos permite transformar el dolor y el miedo en crecimiento y sabiduría. En el camino de enfrentar nuestros miedos, la resiliencia se convierte en una aliada indispensable, esa voz interna que nos impulsa a levantarnos una y otra vez a pesar de las caídas, a pesar de las heridas, a pesar de las dudas. Entender la resiliencia es comprender que no se trata de ser invulnerables o de evitar el sufrimiento, sino de aceptar la vulnerabilidad y utilizarla como un motor para la transformación. La paradoja es que la verdadera fortaleza nace en el reconocimiento de nuestra fragilidad, en la capacidad de sentir el miedo sin dejarnos dominar por él. En cada desafío, la resiliencia nos invita a aprender, a adaptarnos y a encontrar nuevos caminos cuando los anteriores parecen cerrados. Este proceso no es lineal ni sencillo, está lleno de altibajos, momentos de desesperanza y dudas profundas. Sin embargo, cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene una semilla de aprendizaje y oportunidad para crecer. Reflexionar sobre la resiliencia es también un acto de autocompasión. Muchas veces somos nuestros peores jueces cuando enfrentamos dificultades, creyendo que deberíamos ser más fuertes o que no deberíamos sentir miedo. Pero la resiliencia nos enseña a ser amables con nosotros mismos, a aceptar nuestras emociones y a reconocer el valor que hay en cada intento, en cada paso hacia adelante, sin importar el resultado. Además, la resiliencia implica la capacidad de reinventarnos. Cuando el miedo nos bloquea, a menudo nos aferramos a viejas formas de ser y de pensar que ya no nos sirven. La resiliencia nos impulsa a cuestionar esas formas, a abrirnos a nuevas posibilidades, a crear una versión de nosotros mismos que sea más auténtica, valiente y libre. Este proceso de reinvención requiere honestidad, valentía y la disposición a soltar viejos patrones. Otro aspecto fundamental de la resiliencia es la conexión. Nadie es completamente resiliente en soledad. La red de apoyo que construimos con otras personas, familia, amigos, mentores, es una fuente vital de fuerza y ánimo. Compartir nuestras experiencias, vulnerabilidades y aprendizajes nos ayuda a aliviar la carga del miedo y a encontrar sentido en el camino. Reflexionar sobre esto nos invita a cultivar relaciones auténticas y a no temer pedir ayuda cuando la necesitamos. Finalmente, la resiliencia es un camino, no un destino. No se trata de llegar a un estado donde nunca sentimos miedo o dolor, sino de caminar con coraje, con la certeza de que podemos enfrentar lo que la vida nos presente y emerger transformados.
La resiliencia nos recuerda que somos más grandes que nuestros miedos y que, aunque la oscuridad pueda ser intensa, la luz interior siempre está presente para guiarnos. En este sentido, cultivar la resiliencia es cultivar la esperanza, la fe y la voluntad de vivir plenamente a pesar de las incertidumbres. Así, el miedo deja de ser una prisión y se convierte en un maestro que, aunque duro, nos impulsa a descubrir la profundidad de nuestra fortaleza interior. Capítulo 16. Vivir sin miedo, vivir en libertad. Llegar a este punto del camino significa haber recorrido un viaje interior profundo, un proceso de encuentro con nuestros miedos más ocultos y con las verdades que ellos nos ocultan. Vivir sin miedo no es la ausencia total de miedo, porque el miedo es una emoción humana fundamental que nos protege y nos alerta ante peligros reales. Vivir sin miedo, en este contexto, es vivir sin dejar que el miedo controle nuestra vida, sin que nos paralice ni nos impida ser quienes realmente somos. Es la conquista de una libertad interna que nace del entendimiento, de la aceptación y del amor hacia uno mismo. Esta libertad implica reconocer el miedo cuando aparece, pero no permitir que dicte nuestras decisiones o nuestro sentido de valía. Es tener la valentía de mirar el miedo a los ojos, de sentirlo sin huir ni reprimirlo, y elegir seguir adelante a pesar de su presencia. Vivir en libertad es también vivir desde la autenticidad, desde la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es dejar atrás las máscaras y los condicionamientos que el miedo nos impuso, para encajar, para evitar el rechazo o el dolor. En esta libertad, somos capaces de expresar nuestra verdad, de conectar con los demás desde la honestidad y la vulnerabilidad, y de crear relaciones más profundas y significativas. Además, vivir sin miedo es vivir con esperanza y con un sentido de propósito. El miedo puede nublar nuestra visión, haciéndonos creer que no hay salida o que la vida es una lucha constante. Pero la libertad nos abre la puerta a la posibilidad, al crecimiento y a la realización personal. Nos permite soñar, planear y actuar con confianza, sabiendo que el camino puede ser incierto, pero que estamos equipados para recorrerlo. Reflexionar sobre esta libertad también nos lleva a comprender la importancia del presente. El miedo a menudo vive en el futuro incierto o en el pasado doloroso, pero vivir en libertad es aprender a estar plenamente en el aquí y ahora. Es aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras, y encontrar la paz en la aceptación y el flujo natural de la existencia. Esta práctica de presencia es un antídoto poderoso contra la ansiedad y el control obsesivo que el miedo genera. Finalmente, vivir sin miedo y vivir en libertad es un acto continuo, un compromiso diario con nosotros mismos. No es un estado estático, sino un movimiento constante de apertura, aprendizaje y transformación. Cada día nos ofrece la oportunidad de elegir la libertad, de responder al miedo con coraje y de construir una vida rica en sentido y plenitud. En este capítulo final, la invitación es a abrazar esta libertad como un regalo y como una responsabilidad. A recordar que, aunque el miedo pueda aparecer, nuestra esencia es más grande, más fuerte y más luminosa. Vivir sin miedo es vivir en la verdad de quienes somos, con la confianza de que somos capaces de enfrentar cualquier desafío y de crear una vida llena de amor, paz y alegría. Capítulo 15. La libertad de elegir. La libertad de elegir es una de las verdades más poderosas que el miedo suele ocultarnos. Vivir con miedo implica muchas veces sentir que estamos atrapados, que no tenemos control sobre nuestras circunstancias o decisiones, y que somos víctimas de fuerzas externas que nos dominan. Sin embargo, la esencia de nuestra existencia reside en la capacidad de elegir, de decidir cómo responder a cada situación, de tomar las riendas de nuestra vida a pesar de las adversidades. Reconocer que siempre tenemos una elección, aunque a veces parezca pequeña o limitada, es el primer paso para liberarnos de las cadenas del miedo. Esta libertad no significa que siempre podamos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí que podemos controlar nuestra actitud, nuestra percepción y nuestra respuesta. Cada instante nos presenta la oportunidad de elegir, y es en esas elecciones donde construimos nuestro camino y definimos quiénes somos.
El miedo intenta robarnos esta libertad haciéndonos creer que no tenemos opciones, que estamos condenados a repetir patrones o a sufrir pasivamente. Pero esta es una mentira. Aunque no siempre podamos cambiar las circunstancias externas, sí podemos cambiar nuestra relación con ellas, nuestra mirada y nuestra forma de actuar. Reflexionar sobre la libertad de elegir es también reconocer el poder de la responsabilidad. Elegir implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones, con sus aciertos y errores. Esta responsabilidad no debe verse como una carga, sino como una expresión de nuestro poder personal y de nuestra capacidad para crecer. Aceptar esta responsabilidad nos empodera y nos invita a ser conscientes y presentes en cada decisión, dejando atrás la victimización y el autosabotaje. Además, la libertad de elegir está íntimamente ligada al autoconocimiento y al amor propio. Cuando nos conocemos y nos aceptamos, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, deseos y necesidades auténticas. Esto reduce el espacio para el miedo y para las elecciones que nos alejan de nuestra felicidad y bienestar. En contraste, la falta de claridad interna y la baja autoestima pueden limitarnos y confundirnos, haciendo que el miedo tome el control. La libertad de elegir también es un acto de creatividad y valentía. Implica salir de la zona de confort, explorar nuevas posibilidades y aceptar la incertidumbre que acompaña a toda elección genuina. Esta incertidumbre puede generar temor, pero también abre la puerta a la expansión, al aprendizaje y a la sorpresa. Finalmente, abrazar la libertad de elegir es un compromiso con nuestra propia vida, con nuestro crecimiento y con la búsqueda de sentido. Es un acto de rebeldía frente al miedo que quiere paralizarnos y un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la vida. En este capítulo, la invitación es clara: recordar que siempre, en cualquier circunstancia, tenemos la libertad de elegir. Elegir dejar atrás el miedo, elegir vivir con autenticidad, elegir avanzar hacia nuestros sueños. Esta elección es el camino hacia la verdadera libertad, la que nace desde el interior y nos permite vivir plenamente. Capítulo 16. Vivir sin miedo, vivir en libertad. Llegar a este punto del camino significa haber recorrido un viaje interior profundo, un proceso de encuentro con nuestros miedos más ocultos y con las verdades que ellos nos ocultan. Vivir sin miedo no es la ausencia total de miedo, porque el miedo es una emoción humana fundamental que nos protege y nos alerta ante peligros reales. Vivir sin miedo, en este contexto, es vivir sin dejar que el miedo controle nuestra vida, sin que nos paralice ni nos impida ser quienes realmente somos. Es la conquista de una libertad interna que nace del entendimiento, de la aceptación y del amor hacia uno mismo. Esta libertad implica reconocer el miedo cuando aparece, pero no permitir que dicte nuestras decisiones o nuestro sentido de valía. Es tener la valentía de mirar el miedo a los ojos, de sentirlo sin huir ni reprimirlo, y elegir seguir adelante a pesar de su presencia. Vivir en libertad es también vivir desde la autenticidad, desde la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es dejar atrás las máscaras y los condicionamientos que el miedo nos impuso, para encajar, para evitar el rechazo o el dolor. En esta libertad, somos capaces de expresar nuestra verdad, de conectar con los demás desde la honestidad y la vulnerabilidad, y de crear relaciones más profundas y significativas. Además, vivir sin miedo es vivir con esperanza y con un sentido de propósito. El miedo puede nublar nuestra visión, haciéndonos creer que no hay salida o que la vida es una lucha constante. Pero la libertad nos abre la puerta a la posibilidad, al crecimiento y a la realización personal. Nos permite soñar, planear y actuar con confianza, sabiendo que el camino puede ser incierto, pero que estamos equipados para recorrerlo. Reflexionar sobre esta libertad también nos lleva a comprender la importancia del presente. El miedo a menudo vive en el futuro incierto o en el pasado doloroso. Pero vivir en libertad es aprender a estar plenamente en el aquí y ahora. Es aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras, y encontrar la paz en la aceptación y el flujo natural de la existencia. Esta práctica de presencia es un antídoto poderoso contra la ansiedad y el control obsesivo que el miedo genera.
Finalmente, vivir sin miedo y vivir en libertad es un acto continuo, un compromiso diario con nosotros mismos. No es un estado estático, sino un movimiento constante de apertura, aprendizaje y transformación. Cada día nos ofrece la oportunidad de elegir la libertad, de responder al miedo con coraje y de construir una vida rica en sentido y plenitud. En este capítulo final, la invitación es a abrazar esta libertad como un regalo y como una responsabilidad. A recordar que, aunque el miedo pueda aparecer, nuestra esencia es más grande, más fuerte y más luminosa. Vivir sin miedo es vivir en la verdad de quienes somos, con la confianza de que somos capaces de enfrentar cualquier desafío y de crear una vida llena de amor, paz y alegría. Capítulo 17. El silencio interior. Encontrar paz más allá del ruido del miedo. En la vorágine de la vida moderna, donde el ruido externo se vuelve constante y las distracciones nos asaltan en cada momento, el silencio interior se presenta como un oasis esquivo pero vital. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonidos, sino un estado profundo de calma mental y emocional donde podemos reconectar con nuestra esencia y, sobre todo, enfrentar el miedo desde un lugar de paz. El miedo, a menudo, se alimenta del ruido, de la dispersión, de la falta de atención consciente. Cuando nuestra mente está saturada de pensamientos acelerados, preocupaciones y juicios, el miedo crece en la sombra, amplificado por nuestras reacciones automáticas y la incapacidad para detenernos a observarlo. Encontrar el silencio interior es como crear una isla de serenidad en medio de un océano turbulento. Un refugio donde la mente se aquieta y la emoción se estabiliza. Pero este proceso no es sencillo ni inmediato. Requiere práctica constante, voluntad y, sobre todo, un compromiso genuino con el autoconocimiento y la autoaceptación. En primer lugar, es fundamental entender que el silencio interior no significa ignorar o reprimir nuestros miedos, sino permitir que emerjan en un espacio seguro y sin juicio. La tendencia natural cuando sentimos miedo es huir, negar o luchar contra esa emoción, lo que solo genera más tensión y aumenta su poder. En cambio, el silencio nos ofrece la posibilidad de observar el miedo con curiosidad, de escuchar qué nos quiere decir, qué parte de nosotros necesita atención o protección. En esa escucha atenta, el miedo comienza a perder su fuerza destructiva y se transforma en un aliado que nos guía hacia la comprensión profunda de nuestras sombras y heridas. La meditación, la respiración consciente y las prácticas contemplativas son herramientas valiosas para cultivar este silencio. Dedicar unos minutos cada día para sentarnos en calma, enfocar la atención en la respiración o en un punto de silencio, nos ayuda a reducir el ruido mental y a desarrollar la capacidad de presencia. Con el tiempo, esta práctica nos permite interrumpir los patrones automáticos de reacción al miedo y elegir respuestas más conscientes y equilibradas. El silencio interior también implica una relación diferente con el tiempo. Vivimos en una cultura que valora la velocidad, la productividad y la constante actividad, lo que muchas veces nos aleja de la experiencia plena del presente. Pero el miedo se nutre de esta desconexión con el ahora, porque en el futuro incierto o en el pasado doloroso encuentra espacio para expandirse. Al practicar el silencio, aprendemos a anclarnos en el presente, a observar sin juzgar y a aceptar lo que es, en lugar de luchar contra ello. Esta aceptación radical es la base de la verdadera paz interior. Además, en el silencio podemos descubrir una dimensión profunda de nuestra existencia, aquella que trasciende el ego y sus temores. En este espacio, la sensación de separación se disuelve y nos conectamos con algo mayor, con una fuente de sabiduría, amor y fortaleza que siempre ha estado ahí, aunque a menudo ignorada. Esta conexión nos brinda la certeza de que no estamos solos ni a merced del miedo, sino acompañados por una presencia silenciosa y poderosa que nos sostiene. El silencio interior también nos invita a transformar nuestra relación con el cuerpo. El miedo a menudo se manifiesta como tensión física, dolor o malestar, porque nuestra mente y cuerpo están íntimamente ligados. Al cultivar la calma interna, aprendemos a escuchar las señales del cuerpo, a liberar tensiones y a habitar nuestro ser con mayor plenitud. Esta integración cuerpo-mente es esencial para vivir sin ser dominados por el miedo. Reflexionar sobre el silencio interior nos lleva a cuestionar muchos hábitos y creencias.
¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a escucharnos? ¿Cuántas veces permitimos que la prisa y el ruido nos alejen de nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el vacío y la incertidumbre que puede surgir al detenernos? Estas preguntas nos desafían a salir de la superficialidad y entrar en un diálogo profundo con nuestra alma. El miedo, cuando se ve desde el silencio, pierde su naturaleza amenazante y revela su función protectora. Nos muestra límites, nos indica cuándo debemos ser cautelosos, pero sin convertirse en un tirano que paraliza. Desde esta perspectiva, el silencio es una invitación a vivir con mayor sabiduría y amor hacia nosotros mismos. Finalmente, vivir con silencio interior es un compromiso de por vida. No es un estado que se alcance y se mantiene para siempre, sino un camino que se recorre día a día, momento a momento. Habrá días en los que el ruido y el miedo parezcan dominar, pero la práctica constante nos permite regresar siempre a ese espacio de calma y claridad. Este regreso es un acto de amor propio y de valentía, un recordatorio de que nuestra esencia es más fuerte que cualquier temor. En conclusión, el silencio interior es el terreno fértil donde florece la libertad. Allí donde el ruido del miedo se apaga, surge la voz serena de nuestra verdadera naturaleza, capaz de guiarnos hacia una vida de paz, valor y plenitud. Cultivar ese silencio es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos en el camino de transformar el miedo en un maestro y vivir en libertad. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.